Buenos días, mis amados. El día de hoy vamos a ver la unidad en el Espíritu. Vamos a tomar el capítulo de Efesios 4. Dice: yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de ustedes fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Este capítulo de la unidad es una joya de la palabra, porque nos está mostrando acerca de cómo debemos guardar la unidad, de cómo debemos de estar unidos en un mismo sentir, porque es necesaria la unidad, pero debemos de llevarla a cabo con humildad, con mansedumbre, con sabiduría, con paciencia, y debemos de soportarnos los unos a los otros. Es como una familia. En nuestra familia sabemos el carácter de cada persona y sin embargo, pues tratamos de sobrellevarnos, tratamos de comprendernos, tratamos de apoyarnos siempre, porque somos familia. De la misma forma, en la familia de la fe, en el cuerpo del Mesías, tenemos que estar conscientes de que es necesario que nosotros estemos en un mismo sentir, pero con el Espíritu Santo, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la unidad del amor, porque la ley se cumple en el amor, amar a Dios y amar al prójimo, entonces donde haya amor va a poder haber perdón, respeto, sabiduría, va a poder haber tolerancia. Donde no hay amor, arden las espadas, vienen los pleitos, pero cuando hay amor somos tolerantes, porque amamos a las personas que nos rodean como familia, o deberíamos de amarnos. De la misma forma, en el cuerpo del Señor debemos estar llenos de esa paciencia, de ese amor, y estando unidos por el Espíritu, y debemos de ser solícitos en guardar la unidad. Es muy importante la unidad, porque tenemos que hacer equipo dentro del cuerpo de Cristo. O sea, ustedes ven cuando hay, por ejemplo, una distribuidora de carros. En la armadora de los carros, todo tiene que ser hecho exactamente en el momento. En la armadora de los carros sí actúan muchos humanos, pero también hay muchas cosas que son automatizadas y tienen que estar con los sentidos al 100
para armar esos carros o armar cualquier cosa. En los aeropuertos también existen todo tipo de cosas automatizadas, ¿verdad? Como las bandas que llevan las maletas. Hay muchas cosas automatizadas en las empresas, en la Nestlé, en la Costeña, etcétera, etcétera, y todo tiene que hacer con un orden, tiene que ser con un trabajo de equipo, cada quien tiene que cumplir con sus funciones, porque es necesario sacar adelante la producción. De la misma forma, nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos que cumplir con las funciones que cada uno tenga, pero tenemos que ser solícitos en llevar a cabo ese trabajo de equipo. Dice que debemos de ser un solo cuerpo, un cuerpo en el Mesías, un espíritu, a actuar de acuerdo con lo que el espíritu está hablando, está mandando. Yo muchas veces he ido a seminarios y están hablando lo que muchas veces yo estoy enseñando o predicando, y a mí eso me llena de gozo, porque digo, estamos en el mismo espíritu, estamos en el mismo sentir. Y dice que también debemos estar conscientes de que hemos sido llamados, que tenemos un llamado a una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nuestra vocación? Pues llegar a las bodas del Cordero, llegar a la salvación, llegar a la liberación, llegar a esa esperanza que tenemos de ir a estar con nuestro amado en el reino de los cielos. Que cuando se establezca la nueva Jerusalén en esta tierra, nosotros estemos en ese lugar con nuestro amado. Esa es nuestra esperanza, estar en las bodas del Cordero, reinar con el Cordero, vivir en ese reino mesiánico que viene, porque ahorita estamos en el mundo al revés, ¿verdad? En el mundo de impiedad, de maldad, pero vamos a llegar a vivir ese reino que el Señor nos tiene prometidos. Dice que también tenemos que tener una unidad en un mismo Señor. ¿Quién es nuestro Señor? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Entonces Él es nuestro Señor y debemos de tener una sola fe. ¿Cuál es la fe? Creer en todo lo que dice la palabra de Dios, tener fe en todos y cada uno de los capítulos, de los versículos que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la anticipación del reino, el Nuevo Testamento es la manifestación del reino, y el Apocalipsis la consumación del reino. Y nosotros debemos creer desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que habla la palabra de Dios. Dice, nadie le puede agregar ni nadie le puede quitar. Entonces dice, una fe, un bautismo en el cuerpo de Cristo, un bautismo en el Espíritu de Cristo, un bautismo para también mostrarle al mundo que nosotros estamos reunidos en un mismo cuerpo, bautizados en un mismo cuerpo, un Dios y Padre de todos. O sea, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, y nosotros le llamamos Padre. Todos le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros debemos entender que es nuestro Padre, pero que también es el Padre de nuestros hermanos. Entonces, en esa medida nosotros tenemos que amarnos y que respetarnos, porque el Señor es nuestro Padre, nuestro Padre. Él es el Padre de familia. Él es el Padre de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe, y como tales debemos de tratarnos. Dice, Él es el Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. O sea, el padre de familia es el que manda
y está supervisando que los hijos estén siendo educados, estén creciendo en los valores que él ha puesto en su familia, o en este caso en su palabra. Dice que está sobre de todos y está por todos, o sea, a todos nos da el lugar que nosotros necesitamos. Él nos ama y nos ama con amor eterno y está en todos, está adentro de todos, en nuestro corazón, en este Mishkan, en este tabernáculo que es nuestro cuerpo. Él está en todos. Por eso nosotros debemos de cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que comemos. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el tabernáculo del Señor. Y dice, pero a cada uno le es dado el don conforme a la medida. Él es el que nos da el don, Él es el que nos da la medida de fe, dice. Él es el que nos da de sus dones, pero Él sabe cómo vamos a ejecutar esos dones. A cada uno conforme a la medida de fe, conforme a lo que nosotros creamos. Dice, conforme a tu fe te será hecho. Entonces podemos, decía Henry Ford, el que creó los autos, que si tú dices que puedes, estás en lo cierto, y que si dices que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, conforme a lo que nosotros creamos, es conforme a nosotros vamos a actuar, conforme vamos a nosotros a vivir. Es necesario que nosotros entendamos que la medida del don de fe no es tanto lo que Dios nos va a dar, sino es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces nosotros debemos de creer conforme a lo que está escrito en la palabra de nosotros mismos, que somos sus hijos, que somos sus amados, que somos su perla de gran precio, que somos escogidos, que somos la sal del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y conforme a lo que nosotros creamos, si yo no creo eso, entonces no voy a poder actuar y vivir de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Dice que sin fe nadie va a poder agradar a Dios. Entonces es necesario que el que crea a Dios, crea que le hay, crea que Él existe, crea que Él es el galardonador de todo lo que nosotros creemos. Es necesario creerle a Dios. Entonces dice que Él dio dones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder levantar a los pastores, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, a los apóstoles. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo del Mesías, para levantar el cuerpo del Mesías, para levantar la congregación del Mesías. Él quiere levantarnos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma liberación, en un mismo Dios y Padre de todos, para que nosotros, conforme a ese pensamiento, conforme a esa, por decir así, ese programa que está en la palabra, nosotros podamos actuar de acuerdo a todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos juntamente con nuestros hijos, juntamente con nuestras familias en esta vida. ¿Para qué? Para ser sanos, para ser salvos, para ser levantados, para ser llevados al reino de los cielos. Dice que Él quiere que nosotros seamos levantados. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles, un apóstol es un enviado. ¿A qué es enviado? A plantar iglesias. Un profeta es el que dice, así dice el Señor, y da una palabra de consuelo, de exhortación a la congregación, o da un llamamiento.
Entonces luego viene el evangelista. El evangelista es el que va por las almas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor, que Él, a pesar de que nosotros habíamos sido pecadores, Él nos amó a lo sumo, dando su vida, se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz para resucitar al tercer día y darnos una esperanza para perdonarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda hechicería, brujería, de todo satanismo, de todas las cosas que nos rodean. A veces el satanismo dicen que es adorar al enemigo, pero más bien, aparte de eso, es que la persona tiene una egolatría tan grande que se pone como Dios en el trono de Dios. O sea, es el yo-yo. Primero yo, después yo y hasta el último yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo hago, lo que yo digo, como yo quiero. Entonces todo eso hace un pecado mayor, un pecado mayor. Entonces Dios lo que quiere es que el evangelista vaya por todos aquellos que están perdidos, porque dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para todo aquel que está perdido en el mundo, la verdad para todo aquel que ha creído las mentiras del enemigo y no sabe a dónde va, y la vida para todo aquel que está muerto espiritualmente. Y dice aquí que todos estos dones son para edificar a la iglesia. Viene el pastor, el apóstol siembra iglesias, el profeta dice: así dice el Señor, el evangelista trae las almas, y el pastor dentro de la congregación es el que pastorea todas esas almas que han sido traídas, que se les ha dicho una palabra de conocimiento. Entonces el pastor es el que empieza a preparar a las almas para la multiplicación. El pastor es el que pone anillo de compromiso. ¿Quieres aceptar al Señor en tu corazón? Entonces ahí es donde la persona dice: sí quiero aceptar. Si quieres aceptar, si quieres llegar a las bodas del Cordero, si quieres conocer más del Señor. Y bueno, él empieza a pastorear a las ovejas, a enseñarles, a mentorear, en fin. Y después vienen los maestros, que son un apoyo del pastor, aunque en sí, en todos los ministerios, tienen que apoyarse los unos a los otros, porque somos un equipo. Por eso es tan importante la unidad en el espíritu, porque somos un solo cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo así como el de nosotros tiene trillones de células y todas tienen una función. Y de la misma forma el cuerpo de Yahshua Mashiach tiene una función de ser preparados para esas bodas del Cordero, para entrar a ese reino de los cielos, para caminar en el Espíritu, para que el Señor realmente pueda hacer su obra en medio de toda la tierra, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Viene un gran avivamiento a causa de todo esto que está sucediendo. Se los he dicho y se los vuelvo a repetir: estamos en las páginas del Apocalipsis, tenemos que prepararnos, tenemos que dejar todas las obras de la carne, tenemos que dejar toda la inmundicia de la carne, si es que queremos llegar a ser arrebatados para el reino del Señor. Y
dice, aquí lo dice muy claramente, dice que todos estos ministerios, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, han sido puestos para la edificación del cuerpo, para que el cuerpo crezca, para que conozcan de la palabra, para que conozcan de la obra que ellos mismos están siendo preparados o ya están preparados para que para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es en el Mesías, que es en Yahshua HaMashiach. Es muy importante que nosotros crezcamos, no podemos quedarnos sin crecimiento. Es como un niño que tiene polio. ¿Por qué tiene polio? Pues porque no se desarrolló en la forma que debió haberse desarrollado. Entonces no podemos ser un cuerpo en el Señor que tenga poliomielitis. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Tenemos que ser levantados como congregación. Tenemos que despertar, porque estos son tiempos finales y el Señor quiere que nosotros estemos preparados. ¿Cómo? Por medio de los ministerios, por medio de el estudio de la palabra. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu es el que nos revela su palabra. No podemos llegar y abrir la palabra y leerla nada más así. Antes de hacerlo necesitamos pedirle al Señor dirección, revelación. Necesitamos pedirle que nos ayude, que le entendamos, que nos muestre los secretos, los misterios que hay escondidos en la palabra, y que son para quienes. Son para los que perseveran, son para los que escudriñan. No es para quienes la leen así nada más por encima, o que la tienen en su buró cerrada y quieren una revelación de Dios pero no la abren. Es para todos aquellos que perseveran en estar con Él en su presencia. Pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Tú eres Dios, tú eres Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Revélanos tu palabra, revélanos tu voluntad. Queremos vivir en la unidad de tu Espíritu Santo. Queremos estar contigo de día y de noche, alabándote, exaltándote, bendiciéndote, glorificándote en medio de los tiempos. Tú eres el que nos guardas, el que nos levantas, el que nos ayudas. Queremos ser un solo cuerpo, un solo espíritu. Queremos estar contigo, Señor, en un mismo llamamiento, en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Tú eres nuestro Padre celestial y te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en esta hora. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Entrónate en todo nuestro ser, en este cuerpo, en este Mishkan que tú nos has dado. Te bendecimos y te alabamos, te exaltamos y te glorificamos por siempre, hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro amado, tú eres el deseado de nuestro corazón. Gracias te damos por esto y recibimos la bendición sacerdotal. Que Yahweh te bendiga y te guarde, haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia y te llene de su shalom, de su paz. Y en esta hora también pedimos por la paz de Jerusalén, porque tú tengas una cobertura especial sobre de tu pueblo, Señor. Sabemos que son tiempos finales, sabemos que esto que está pasando en Israel es parte de los últimos tiempos, y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo a tu pueblo y a la casa de Judá, a la casa de Efraín, a Israel, a México y a todas las naciones. Ponemos a todas las naciones en tus manos para que seas tú haciendo tu obra completa, perfecta, en medio de los tiempos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua, el Mesías. Amén y amén.